Desde tiempo inmemorial, cada atardecer suena una campana para recordar a la gente que paren de trabajar y recen por las almas del purgatorio. Durante cientos de años se ha rezado el rosario y las letanías a la Virgen en esta capilla de San Sebastián, patrono del pueblo. A las 8:30 de la tarde del domingo, 18 de junio de 1961, 4 amigas jugaban en esa calleja en la parte sur del pueblo. Eran Maricruz González, de 11 años, y 3 niñas de 12 años, Jacinta González, Conchita González y Mariloli Mazón. Ninguna de ellas tienen parentesco próximo, aunque llevan el mismo apellido. De repente, en el aire apacible del anochecer, oyeron un ruido fuerte, como un trueno. De repente, Conchita cayó de rodillas, su cabeza echada hacia atrás, asustando a las otras niñas. Pensando que se había puesto enferma, iban a echar a correr para llamar a su madre, cuando también ellas quedaron en el mismo estado. Vieron un ángel radiante. Había un letrero a sus pies, pero las niñas no supieron leer las palabras escritas en él. Durante los siguientes 12 días, el ángel se les apareció varias veces. Finalmente, el 1 de julio, les habló por primera vez, diciendo que era San Miguel Arcángel, que el día siguiente, domingo, la Santísima Virgen se les aparecería bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, y les dijo que diría el significado de las palabras que estaban escritas en el letrero. Rápidamente se extendieron las noticias. Muchos sacerdotes estaban entre los visitantes que se juntaban con los del pueblo para presenciar las supuestas apariciones. La Santísima Virgen se apareció. San Miguel Arcángel estaba a un lado de ella y otro ángel, que era exactamente igual que él, al otro lado. Sobre el ángel, que estaba a la derecha, las niñas describieron que veían lo que les parecía un ojo, el ojo de Dios. La Virgen les explicó a las niñas, el mensaje escrito en el letrero era un mensaje que ella traía al mundo. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Hay que visitar al Santísimo con frecuencia. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. La copa ya se está llenando y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Las niñas hablaban abiertamente con la Madre Celestial y ella les enseñaba cómo debían rezar el rosario. A menudo les mandaba a rezarlo. Ave María, llena eres de gracia. Esto es una grabación de 2 de las niñas rezando el rosario durante una aparición, despacio, como ella les enseñó a hacerlo. Y bendito es el fruto de tu vientre.
entre Jesús. Santa María. Durante los próximos 4 años se les apareció más de 2000 veces, apareciéndose varias veces durante el día y la noche en rápida sucesión. Algunas veces llevaba en brazos al niño Jesús. Las visiones de las niñas eran precedidas de 3 llamadas interiores, que ellas describían como 3 alegrías. A la tercera llamada solían correr para encontrarse con la Virgen, y cayendo de rodillas, en las duras piedras entraban en trance. Sus cabezas echadas hacia atrás, las pupilas de sus ojos dilatadas y sus caras serenas. Eran insensibles a los pinchazos, quemaduras, contacto físico o brillantes focos en sus ojos. Después de una aparición, la parte de atrás de las piernas de Jacinta estaban cubiertas de marcas de pinchazos realizados por un doctor. Luego, las niñas, no se sabe por qué, mientras estaban en éxtasis, a veces estaban con una alegría enorme, cambiaban de expresión, se volvían guapísimas, todas. Y entonces de repente se ponían a llorar, le caían las lágrimas, pero unas lágrimas grandes, grandes, pero con una sensación entre feliz y de tristeza enorme. Nunca llegaron a decirme, a mí por lo menos, por qué lloraban. Eso no lo sé. Pero sé que debían de pasarlo muy mal porque lloraban. Si la Virgen les hablaba de ellas o les hablaba de otras cosas, no lo sé. Pero sé que lloraban. Pepe Díez era un albañil del pueblo y estaba entre aquellos que ayudaban a proteger a las niñas. Vi a un médico tratando de levantar a Conchita del suelo. Todo lo que pudo conseguir fue levantarle los dedos de los pies. Otros trataron de hacerlo, pero nadie podía. En cambio, las niñas se levantaban unas a otras cuando estaban en éxtasis para besar a la Virgen, y nosotros no podíamos hacerlo. Mientras continuaban las apariciones, empezaron a aparecer nuevos fenómenos. Cuando las niñas estaban en éxtasis eran diferentes. Algunas veces caminaban tan deprisa que no podíamos seguirles. Iban demasiado deprisa. Iban por un lado y de repente hacia otro lado. A menudo quedábamos sin aliento. Pensábamos que chocarían contra los muros de las casas. Nosotros sudábamos muchos mientras las niñas estaban tan frescas. No daban señal de fatiga. A menudo estábamos con las niñas cuando ellas se desplomaban sobre sus rodillas en la calleja. Se oía el ruido de la caída sobre las piedras. Las niñas empezaron a tener caídas espectaculares en su éxtasis. Algunas veces caían derechas hacia atrás, rígidas como una tabla y sin usar las manos para amortiguar la caída. Se levitaban en el aire. Y ese mismo día, me parece que fue cuando yo vi a Loli echada en el suelo y de repente, en éxtasis, empezó a levantarse. Entonces su padre me dijo, coja su bastón y páselo por debajo y verá cómo no hay nada debajo. Efectivamente, así lo hice. Y entonces vi que no había nada que la aguantara, estaba en el aire. Y de repente empezó a bajar despacito y se volvió a quedar en el suelo, pero ella siempre bajándose las faldas, con mucho pudor. Era un pudor muy grande el que tenían esas niñas. Y eso es todo lo que puedo decir.